Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Daniel, frente al rey de Babilonia, tiene que animarse a decirle que su reino no será eterno y que lo sucederán otras monarquías, hasta que se muestre el reino de Dios. No hay poder humano que dure eternamente. Por eso, aunque sean muy grandes, los reyes tendrán que aprender a considerar que todo lo terreno es transitorio. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta última semana del tiempo ordinario. Nos ponemos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel dijo al rey Nabucodonosor: Tú, rey, estabas mirando y viste una gran estatua. Esa estatua, enorme y de un brillo extraordinario, se alzaba delante de ti, y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de arcilla.
Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra, sin que interviniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como la paja que en la era durante el verano. El viento se los llevó y no quedó ningún rastro. En cuanto a la piedra que había golpeado la estatua, se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Ahora diremos su interpretación en presencia del rey. Tú, rey, eres el Rey de Reyes, a quien el Dios del cielo ha conferido la realeza, el poder, la fuerza y la gloria. Él ha puesto en tus manos a los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, cualquiera sea el lugar donde habitan, y te ha hecho dominar sobre todos ellos. Por eso la cabeza de oro eres tú. Después de ti surgirá otro reino inferior a ti, y luego aparecerá un tercer reino, que será de bronce y dominará toda la tierra. Y un cuarto reino será duro como el hierro. Así como el hierro tritura y pulveriza todo, como el hierro que destroza, él los triturará y destrozará a todos ellos. También has visto a los pies y los dedos, en parte de arcilla, de alfarero y en parte de hierro, porque ese será un reino dividido. Habrá en él algo de la solidez del hierro, conforme a lo que has visto del hierro mezclado con la masa de arcilla. Pero como los dedos de los pies son en parte de hierro y en parte de arcilla, una parte del reino será fuerte y una parte frágil. Tú has visto el hierro mezclado con la masa de arcilla, porque ellos se mezclarán entre sí por lazos matrimoniales, pero no llegarán a adherirse mutuamente, como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, y cuya realeza no pasará a otro pueblo. Él pulverizará y aniquilará todos esos reinos, y él mismo subsistirá para siempre. Porque tú has visto que una piedra se desprenda día de la montaña sin la intervención de ninguna mano. Y ella pulverizó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El Dios grande hace conocer al rey lo que va a suceder en adelante. El sueño es cierto y su interpretación digna fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las obras del Señor bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cielos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las aguas que están sobre los cielos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todos los ejércitos celestiales, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy, y también el tiempo está cerca. No lo sigan.
Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí en esta lectura tan interesante estamos ya terminando prácticamente todo el caminar de nuestra vida, del tiempo ordinario, de este ciclo A que hemos caminado durante todo el año. Y aquí entonces Jesús relativiza en realidad todo aquello que de cierta manera nosotros podemos entender y decir que es lo más sagrado, porque Jesús al decir, bueno, todo esto que ustedes ven aquí no quedará piedra sobre piedra. Porque ¿qué es lo que están diciendo aquí los judíos? Miren que le están diciendo, decían ante el templo, hablando del templo, que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Y por Eutebio, ¿verdad? Siempre estamos mirando de nuevo las cosas externas. Estamos mirando lo que es externo a nosotros. Parece que no nos preocupamos interiormente de quiénes somos nosotros o cómo estamos nosotros. Siempre mirando alrededor, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús les dice, todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Es decir, todo lo que tenemos aquí en la vida, todo es relativo, todo pasa. Por eso que es interesante también leer un poquitito la historia, ¿verdad? La historia es una gran maestra de la humanidad, una gran maestra para las sociedades, una gran maestra para nosotros, queridos amigos. Porque todo lo que nosotros alguna vez llamamos eguasueterei, todo pasa. Ese canto famoso, ¿verdad? De Serrat es tan lindo. Todo pasa, todo pasa. Y entonces, esto tiene que ser también para nosotros una gran enseñanza. Tenemos que entender que estas piedras votivas, esto que fue construido, que es tan hermoso y que nosotros ahora llamamos Baiguazú, y bueno, no quedará piedra sobre piedra. El mundo continúa, nosotros valemos mucho más entonces de todo esto que podemos mirar alrededor nuestro. Upeare con la ñande, entonces ñamba pona ya yepuya pena, la ñande comunidad. Ya yepuya pena porque normalmente estamos parece desenfocados. Hateku penderemos ya pe ne cámara lleva para tomar una fotografía, pero cuando está desenfocado y ahí vende foto, no le pone bien el relieve, ¿verdad? O sea, no llegamos a distinguir bien esa fotografía. Entonces, queridos amigos, hagamos un poquitito nuestra fotografía. ¿Será que nosotros tenemos la cámara, los ojos desenfocados y entonces no estamos viendo así como tiene que ser la realidad que el Señor nos está ofreciendo? Entonces lo vemos, como dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Lo vemos como en una parte desenfocada nuestra propia vida, de los valores y de los principios que tendríamos que tener acuñados, anidados en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero ibas a ver de ellas así como estos discípulos mismos le dicen a Jesús, y por ahí te con la ya vente bárbaro que esto y aquello. Sin embargo, Jesús les dice, no se preocupen de esas cosas porque esto no quedará piedra sobre piedra. Lo importante es mirar los valores, los principios que nos tienen que ayudar para hacer que la sociedad pueda crecer y pueda seguir trayendo el reino de los cielos en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del universo, escúchanos. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que esté siempre cimentada en la vida y en las obras de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que no se desanimen ante las reveses de la vida y reciban ayuda de los demás, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por los padres de familia,
para que eduquen a sus hijos en la fe y en el compromiso con la comunidad parroquial, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Caray, guasuete, maracatú, neñan de yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, etereín de tupa, opa, maynara, ubuja, baga, mombe, une, tuishaja, opa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu